Bueno, bienvenidos a todos a esta sesión de la tarde. Mi nombre es Boris Cortés, soy arquitecto de soluciones de AWS y les voy a contar hoy cuál es un poco nuestra oferta o nuestros servicios asociados a contenedores. Entonces, vamos a dejar un par de minutos para preguntas al final de la sesión y también vamos a estar en el stand. Si hay alguna pregunta que se extienda un poquito más, vamos a darle alguna guía. Primero, de acá, ¿quiénes usan AWS? ¿Se puede levantar la mano? Uy, bien, muy bien. ¿Quiénes usan contenedores en AWS? ¿Quiénes usan Kubernetes en AWS? Ahí vamos bajando. Okay, bueno, hoy día vamos a pasar por todas las ofertas. Primero, la familia de servicios de contenedores son básicamente estos 4 servicios que ustedes ven acá. ECS, ECR, Fargate y EKS. Entonces vamos a ir un poquito, les voy a ir contando de qué se trata cada uno de ellos de manera bien general y vamos a ir a hacer un doble clic en EKS. El que está un poquito más sexy hoy, mucha gente quiere saber de qué se trata, así que vamos a hacer un doble clic en ese servicio. Entonces, súper genérico, correr un contenedor, desarrollar un contenedor, es bien simple, se bajan Docker, lo instalan en la máquina, bajan sus imágenes de Docker Hub y empiezan a desarrollar y funciona súper bien y después lo pueden mover. Ahora, ¿qué pasa cuando empiezan a trabajar de forma masiva? Van a tener instancias de cómputo que van a estar corriendo esos mismos Dockers, esos mismos contenedores, dentro de cada una de ellas. Pero siguen siendo infraestructura como servicio. Hay que seguir administrando máquinas, hay que seguir administrando clusters, hay que seguir trabajando en cosas que nos alejan un poco del negocio. Y más que un poco, nos alejan bastante. O sea, un desarrollador no tendría por qué estar preocupándose muchas veces de tener un clúster arriba en vez de preocuparse de desarrollar un código óptimo. Entonces, de ahí nace nuestro concepto de ECS, Elastic Container Services. ¿Qué es básicamente? Es una capa de abstracción de la infraestructura para correr contenedores. O sea, ¿qué proveemos nosotros? Proveemos un scheduler, proveemos un API, proveemos un motor de placement para ir poniendo cada uno de los dockers corriendo, de los contenedores corriendo, en la instancia de cómputo más adecuada en base al workload. Si ven arriba, tienen un servicio que tiene múltiples tareas corriendo y abajo tienen tareas corriendo que están balanceadas. Voy a mostrarles el siguiente slide cómo funciona cada uno de ellos. Pero básicamente se abstrae la infraestructura que va abajo. Primero, para ustedes poder correr un contenedor en AWS necesitan una definición de la tarea, un task definition. ¿Qué es? La URL de la imagen, los parámetros de memoria RAM y qué cosa va a correr si tengo un disco, si le puedo mostrar alguna otra cosa. Eso es un task definition. Cuando eso lo toman y lo ejecutan, es una tarea. Una tarea es una instancia que está viva de un task definition. Task definition es solo lectura, es una definición que ustedes hacen, se va manejando conversiones. La tarea está viva y ahí están, por ejemplo, trabajando sus microservicios. Una tarea. Ahora, ¿qué pasa cuando quieren hacer cosas en producción? Quieren autoescalado, quieren balanceo, quieren tener toda la gracia que la nube trae a los clientes. Están los servicios. Entonces los servicios mantienen cierta cantidad de tareas corriendo. Si alguna tiene un fallo, no sé, por infraestructura que está abajo, porque se colgó la RAM, porque se colgó algo del contenedor, este servicio lo baja, lo registra y sube uno nuevo. Entonces, esa es un poco la idea, que ustedes se olviden de manejar eso de forma manual. Cuando empieza esto a generar mucha escala, es donde tiene mucho sentido ocupar ECS, Elastic Container Service. ¿Por qué? Porque ustedes solamente van a definir cuántos nodos tiene el clúster y todo el resto de orquestación lo hacemos nosotros por ustedes. Entonces, para los que están familiarizados con AWS, ECS se integra directamente con el VPC. Entonces no tienen que crear un VPC distinto, no tienen que hacer alguna regla para comunicar uno con el otro. Vive dentro de su VPC.
se integra bastante fuerte con los otros servicios de AWS. Por ejemplo, si ocupan Code Pipeline, pueden hacer que su pipeline haga deploy dentro del ECS. Entonces también tiene una forma de seguir haciendo integración y deployment continuo. Esto ya está disponible en prácticamente todas nuestras regiones. Entonces ustedes pueden tomar algo en una región A, hacerlo como código, tomar infraestructura como código y hacer el mismo deploy en una región, por ejemplo, Oregon, para poder tener un disaster recovery rápido, simple y que no les cueste. Entonces, es una de las grandes ventajas que sea regional. Soporta autoscaling, soporta CloudWatch. O sea, en base a ciertos monitoreos, ustedes pueden tomar ciertas acciones. Y también una de las cosas que soluciona es el mapeo de los puertos de los contenedores. Cuando ustedes lo suben un puerto random, pero el servicio ustedes lo ponen en un puerto 80 o en un 443. Ese mapeo ya lo soluciona también y la integración con los balanceadores de carga. Ahora, si hacemos un zoom en una instancia de ECS, lo que tenemos dentro son las tareas corriendo, que son los contenedores suyos, más una serie de agentes. El agente de ECS propio, el agente de Docker y todas las librerías de la AMI. Entonces, ustedes ocupan ECS, pero todavía podrían tener algo de integración con el sistema operativo. O sea, si cuando hay una versión nueva de la agente y hay que actualizarlo, ustedes tienen que decir si ahora lo quiero actualizar. Entonces, sigue habiendo algo de infraestructura, de manejo de infraestructura. ¿Cuál es el approach? Seguir ocupando ECS como orquestador, pero la capa de cómputo, ya olvidarnos de esto y lanzar algo que se llama AWS Fargate. ¿Qué es Fargate? Es la capa de cómputo sin servidores para correr contenedores. Entonces ustedes dentro de su tarea, dentro de la definición del contenedor, lo que van a definir cuáles son los recursos que esa tarea va a consumir. Recursos en cuanto a RAM y a CPUs en unidades. Cuando se ejecute la tarea, nosotros le vamos a cobrar solamente por los recursos que se están usando, por el tiempo que se están usando. Entonces no hay que administrar ningún servidor, ningún agente, ningún orquestador. ¿Cómo funciona? La parte de arriba es Fargate, la parte de abajo es ECS. Entonces cuando ustedes tienen servidores, instancias, perdón, siempre tienen que crearlas dentro de su subnet, definir en qué subnet va a ir, cómo va a escalar. En cambio, arriba en Fargate, ustedes solo crean la tarea y nosotros lo escalamos por ustedes. Entonces, no tienen que administrar ninguna máquina. Esto es parte de toda la suite de serverless. Entonces, ya está disponible en casi todas las regiones donde está ECS. Entonces, tiene ciertas ventajas, no hay cluster que administrar, no hay agentes que actualizar. Toda la infraestructura que va abajo la manejamos nosotros por ustedes. No hay nada que ustedes tengan que hacer. De hecho, ni siquiera tienen acceso a una instancia de Fargate. Y es muy fácil de escalar. ¿Quién ocupa esto como cliente global? McDelivery. McDelivery es uno de los clientes globales que ocupa este tipo de servicios para poder escalar en horas peaks su propia infraestructura de pedidos. Es lo mismo que se ocupa en todo el mundo. Como es infraestructura como código, ellos toman la infraestructura base que está en Estados Unidos y la clonan o crean un nuevo sandbox en Singapur, en Tokio, en México, en los distintos mercados que quieren atacar. Eso les ayuda a ir con un go-to-market bastante acelerado. ¿Qué podemos concluir finalmente? Que ese ECS más Fargate permiten a ustedes clientes poder lanzar cargas productivas utilizando contenedores, sacando mucho trabajo administrativo. Entonces, se dedican a desarrollar su código, se dedican a desarrollar sus microservicios, se dedican a ayudar a que todas las funciones que el negocio vaya requiriendo se ejecuten de forma simple e innoven rápido. Ahora, Kubernetes también está muy sexy, muy de moda. Kubernetes, según aquí no se alcanza a ver, pero abajo es Cloud Native Computing Foundation,
tiene una estadística que el 53% de los Kubernetes que corren en cloud pública corren en AWS. Entonces eso es un dato duro. Entonces, ¿qué fue lo que los clientes empezaron a pedirnos? Corre Kubernetes por nosotros. ¿Por qué? Porque los que han experimentado con Kubernetes ya saben que la implementación y el manejo del clúster es un poquito más compleja de lo que puede ser una infraestructura de contenedores tradicionales. Hay varios componentes adicionales que se tienen que manejar y eso los complejiza. Entonces, eso fue lo que los clientes nos empezaron a pedir. Corre Kubernetes por nosotros, pero con ciertos sabores. Que a medida que esto vaya creciendo, nosotros sigamos trabajando en conjunto con la fundación y ustedes no pierdan características por ser un servicio de AWS. Otra también importante es que no hagamos un fork del proyecto. O sea, podríamos nosotros haber tomado el proyecto, hacer un fork y sacar, no sé, ponerle un nombre X a nuestro servicio de Kubernetes. Y adicionalmente, que nos aseguráramos que fueran compatibles. Entonces, con esas tres premisas, más correr los Kubernetes por ustedes, nació Amazon EKS. EKS se anunció en el evento anual, que es el re:Invent, el año pasado, en fines de noviembre. Estuvo en preview hasta abril de este año. Desde abril de este año a ahora, tenemos muchos clientes que ya han adoptado cargas productivas en EKS. Casos muy destacados, Snap. Snapchat tiene bastante de su core de mensajería corriendo en EKS. Hay otro cliente también que es muy crítico para nosotros, que es Intuit, que es el cliente que les permite a los amigos americanos hacer su declaración de impuestos de forma simple. O sea que es todo un proceso allá, nosotros lo hace de forma simple. Entonces hay clientes que tienen grandes cargas de trabajo corriendo en EKS. Hay algunos clientes en la región, pero todavía no son referenciables. Estamos trabajando para poder ponerlos aquí como logo y esperamos que el próximo año puedan subirse a nosotros en el stage para hacer caso de éxito. Entonces, estamos trabajando para traerlo acá también. Ahora, ¿qué sería Kubernetes en AWS? Kubernetes tiene una arquitectura en capas, donde tienes una capa de orquestación que se llama el control plane, donde están los nodos master, donde está toda la configuración del cluster, y están los nodos workers. Entonces, nosotros por alta disponibilidad consideramos que mínimamente se requieren mínimo 3 nodos master en distintas zonas de disponibilidad. A los que todavía no conocen AWS, uno en cada zona, en 3 zonas. Entonces, los que no conocen AWS, una zona de disponibilidad es uno o más centros de datos separados de falla uno de otro. Por ejemplo, Sao Paulo tiene 3, que es el que está más cercano. Entonces, hay al menos 3 centros de datos donde ustedes pueden hacer sus deploys. Entonces, se aseguran que está distribuido en al menos 3 centros de datos. Alta disponibilidad. Si llega a fallar una Z, eso es plástico, así que no me sirve. Pero si llega a fallar una Z, que no pierdan servicio. Entonces, pues eso se distribuye en 3. Entonces, ¿qué tiene un nodo master? Tiene un API, tiene un scheduler, tiene DNS, tiene add-ons. Ustedes quieren tener un DNS, quieren tener algo, una interfaz gráfica con configuración. Esos son add-ons de los nodos master. Entonces, hay algunas cosas que tienen que ir. Entonces, volvemos al mismo modelo del ECS con los agentes, que el agente de Docker, el agente de ECS. Entonces, es como ir, pero volvemos un paso hacia atrás. Entonces, ¿cuál fue la decisión de diseño? Que los nodos master y los nodos etc, que es donde se graban, donde persiste la configuración de cada uno de los nodos, nosotros nos hacemos cargo de la configuración, de administrarlos. Y los workers, que son la línea de abajo, donde van a vivir sus imágenes, esas sí viven en la cuenta de ustedes. Entonces, hay un mix donde nosotros manejamos toda esta capa y ustedes solamente se encargan de decir cuántos workers hay por nodo. Entonces, la verdad que simplifica bastante la administración de un clúster de Kubernetes.
¿Cómo se ve esto? Ustedes desde la interfaz de control de Kubernetes, kubectl, van a ver un solo clúster con varios nodos, pero nunca van a poder entrar a los nodos y configurarlo porque eso lo administramos nosotros, lo escalamos nosotros y ustedes simplemente se preocupan de los nodos. Entonces, a medida que van escalando los workers, nosotros nos preocupamos de mantener las métricas para poder escalar también los nodos. Ahora, también un tema que tiene que ver con el performance de un clúster de Kubernetes, que no necesariamente mientras más nodos, mejor performance tengo. Hay varias reglas, varias dimensiones que van a afectar a la disponibilidad. Una cosa, por ejemplo, que se llama las reglas de anti-affinity rules, que nos ayudan a que ciertos microservicios o ciertos pods no se ejecuten en los mismos instancias virtuales. Entonces, mientras más reglas tengo, más performance le voy a quitar a mi clúster. Entonces, esa es una. O los namespace. Si tengo muchos namespace, voy a estar recargando el clúster con consultas administrativas. Entonces, ahí hay ciertas reglas, ciertas buenas prácticas que están documentadas y ustedes pueden seguir para poder tener el mejor performance y sin tener que meter muchos más nodos, porque eso al final les va a costar más caro y no necesariamente va a tener el resultado que ustedes esperan. Entonces, una de las cosas también que se ayuda es que toda la autenticación de AWS y AM se integra con Role Based Access Controller de Kubernetes. Entonces podemos tener un punto único de control donde hagamos un mix and match de qué es lo que quiero hacer desde el punto de vista servicio de AWS y cómo lo voy a autorizar hacia el clúster de Kubernetes. ¿Cómo provisiono un worker? Le agrego desde el kubectl, genero un worker, ese worker tiene un rol y ese rol va a tener acceso a ciertas cosas que ustedes son los que van a decir a qué o no. Por ejemplo, un worker puede tener acceso a una tabla de DynamoDB. Entonces, cuando el desarrollador tenga que consultar la tabla, no necesita poner un user y password, sino que ya está autorizado a través de un rol. Entonces también empieza a haber menos hoyos de seguridad, porque si hago un push de mi código y metí hardcodeado el access y el secret key, hay alguien que va a estar creando máquinas para minar bitcoins, seguro. Y nos ha pasado varias veces. Entonces, seguro que va a pasar. Entonces, con ese tipo de autorizaciones les vamos a ayudar a tratar de achicar las brechas de seguridad, posibles fallas. Cuando se crean los máster, ustedes generan un clúster y todo este proceso, crearlo, configurarlo, integrarlo con el IAM, todo ese proceso lo hacemos nosotros por ustedes. O sea, ustedes parten acá y terminan acá. Cuando una vez creado el clúster, se le van a entregar las llaves, los permisos para que puedan configurar el kubectl y ya administrar desde un punto de inicio, un punto único. ¿Qué pasa con la red? La red también es un tema porque yo cuando creo un pod en el clúster, necesito comunicarlo con el mundo. Necesito o no, va a depender. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Creamos un plugin para que se integre con la red del VPC. Un plugin que es nativo de Kubernetes, un plugin que es simple y un plugin que es código abierto. Cuando se lanzó esto como GA en abril, se lanzó la versión 1.0 de la CNI. Hace un poquito más de 3 semanas se lanzó una versión nueva, revisada, que tiene ciertas cosas adicionales que dan bastante más flexibilidad. ¿Cómo funciona la versión 1.0? Es que yo tengo mis pods y a cada pod le voy a ir asignando una Elastic IP, una IP privada, perdón. Entonces, mi ENI, que para los que conocen AWS, ENI es la interfaz de red, va a ir agregando más direcciones IPs y esas IPs van a estar mapeadas en la interna a los distintos pods. Entonces ustedes ven sus direcciones virtuales acá, pero finalmente son direcciones reales dentro de la VPC.
Y eso ya tiene el mismo control de autorización, tiene security groups, ustedes pueden decir qué cosa, hacia dónde tienen permiso de salida de entrada. Entonces todo eso ya lo heredan como parte de estos plugins. La, el CNI que se lanzó hace poquito tiene, por ejemplo, una funcionalidad de NAT. Entonces, si necesito solamente sacar a los, a los pods, por ejemplo, para bajar patch, actualizar o comunicarse con un API, y de repente mi API, el API que yo estoy consultando necesita tener un control de acceso por IP, los saco todos por una única IP y los nateo hacia atrás. Entonces, es un caso de uso práctico. ¿Qué es importante? Es una solución que nace 100% en alta disponibilidad, al menos 3 AZ. Tiene una probabilidad bastante baja de que las 3 AZ fallen. Es baja, pero puede pasar, pero es muy baja. Está listo para producción. Está open source. O sea, todo lo que se desarrolle, todos los plugins que ustedes actualmente pudieran tener en su clúster de Kubernetes, se pueden importar y les van a funcionar en EKS. Y se integra fuertemente con los servicios nuestros. Entonces, eso es lo que le traía para hoy. Tenemos unos minutitos para hacer preguntas y respuestas, así que... Bueno, que aquí viene el micrófono. O si quiere dile, yo lo repito. Ingrid, llevo el micrófono. Ahí está. Decías que maneja, AWS se encarga del autoscaling. De los nodos masters. De los nodos masters. Sí. Quería saber cómo funciona para lo que es los nodos que tienen los tasks. En particular, si el autoscaling estaba basado, por ejemplo, en RAM, CPU solamente, o si se podían usar métricas de aplicación para definir la escalación. El auto-scaling de los masters, ahí para ustedes es una caja negra. O sea, ustedes no se van a preocupar de cómo escalar, nos preocupamos nosotros de escalarlo por ustedes. No. De los tags, ustedes definen los mismos servicios. Por los workers nodes. Sí, ahí ustedes los definen ustedes. Como se integra con CloudWatch, pueden tomar métricas de CloudWatch y definir eventos de autoescalado de los workers. Se configura desde CloudWatch y se configura en EKS. Es un doble. Dos preguntitas. Una, ¿ya está disponible en Sao Paulo XS? No, Bien. no. La segunda, ¿tienen alguna solución así como tienen el driver de red para los volúmenes read write many? No por ahora. Puede haber un workaround que es, por ejemplo, ocupar un FS, que como que ya estás dentro del VPC. Exacto. Ese es como un workaround. ¿Preguntas? No. Pero dale, yo la repito, te escucho súper bien. Cuando mencionaste que tenían integración con IAM, ¿se puede utilizar para restringir el acceso a nivel red al masternode? Para no dejarlo público. Sí, lo que pasa es que al final el clúster, tú vas a tener una URL y cuando la configuras, tú accedes con un certificado que es único y es tuyo y tú solo lo ves en la consola. Sí o sí por certificado el acceso. Sí. Y otra preguntita cortita. ¿Qué tan avanzada está la integración con CloudWatch? Porque, bueno, para hacerte un ejemplo, cuando usas la solución de Google, que viene integrada con Stackdriver, el monitoreo es bastante limitado y casi que te obliga a deployar un Prometheus para tener buenas métricas. Quería saber qué tan avanzado está la integración de ustedes con CloudWatch. Sí. La pregunta es qué tan avanzado está la integración con CloudWatch. Básicamente tienes una integración por el lado de la capa de infraestructura de nodos de cómputo y además tú podrías hacer push de alguna custom metrics de CloudWatch desde los nodos hacia CloudWatch. O sea, podés segmentar por pod, por deployment. Como las custom metrics tú las defines tú podrías definir alguna por pod, alguna por algún recurso específico. Una más. En realidad dos, se me acaba de ocurrir una segunda. ¿Puedo? Dale. La primera es, Claro. ¿cuál es el esquema de pricing?
El esquema de EKS. pricing de EKS es 20 centavos de dólar por clúster por hora. O sea, al mes te cuesta $150. Sin importar la cantidad de... Sin importar la cantidad de nodos. Y esa es una dimensión. Y la otra son cuántos nodos vas a subir. Porque al final los workers son instancias. Que tú defines qué tipo de instancias vas a crear como worker. Entonces tienes el clúster, que son los $150 por mes, más los workers. Y tenemos control sobre qué tipo de worker, dijiste recién. Ahí ustedes lo definen. Es lo mismo que Perfecto. subir una instancia C2. Entonces, Perfecto. una M4X Large, se te va a cobrar al precio de esa instancia. ¿Alguna última pregunta? ¿Alguien? ¿No? Sí. Bueno, Un muchas tema- gracias, Boris. Un tema que, antes, que ya se viene Fargate para EKS. Entonces también está en roadmap para este año. Así que también es bueno. Muchas gracias. Otro aplauso para Boris, por favor.